Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Gracias por estar acá. Gracias a aquellos que se conectan a través de las redes. Que la paz y el amor de Dios inunden sus corazones. En esta mañana quería compartirles una palabra de Dios que la he titulado Incomodidad. Y quisiera que me acompañen al libro de Números 21:4. El libro capítulo 21, versículo 4, dice la palabra de Dios: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Leí esta palabra y la verdad, conforme lo que el Señor nos ha venido transmitiendo en estos últimos días, estamos mirando que Dios, siempre lo diré, siempre está transformándonos, siempre quiere cambiarnos, porque algo que analizaba, hablando del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, miraba que hay una transformación en su forma de vivir, en su forma de ver las cosas. Mirábamos que había un pueblo con una mente esclava, pero cuando llega al desierto, viene a ser transformado para una mente libre, un pueblo libre, un pueblo que ya no debía estar esclavo, debía ser un pueblo libre. Y cuando, después de que había un propósito y de cambiar esta mente en un pueblo libre, un pueblo que ya no era esclavo, Dios transformaba a estos hombres no solo en un pueblo libre, sino en un pueblo guerrero y conquistador. Entonces mirábamos que había un cambio, que Dios estaba haciendo un cambio en la vida de estos siervos, que Dios estaba transformando. Y esta es la vida de todo creyente, de todo cristiano, de toda persona que conoce de Cristo Jesús. Jesús dice en la palabra de Dios: y yo los haré libres. Él ha venido a libertar, Él ha venido a romper las cadenas de aflicción. Muchos en esos tiempos, dice que los judíos le decían a Jesús, cuando Él les decía que Él viene a libertar, le decían: ¿libres de qué? Muchos decían: nosotros somos de nuestro padre Abraham, no somos esclavos. Pero Jesús venía a libertar de todas esas situaciones que el mundo ha venido trayendo, cadenas, esclavitud. La Biblia dice que si usted en algún momento tiene una costumbre no sana, un vicio, es esclavo de aquello. Hay gente que no puede salir y por lo tanto es esclava de esa condición. Y el pueblo de Israel venía de una esclavitud física, de qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, hasta dónde puedes llegar. Lo que ellos tenían en Egipto era comida, la Biblia lo dice, ellos dicen: teníamos comida, tenían trabajo y ya, eso era todo. Comes, duermes, te reproduces y mueres. Eso no lo hacían también los animalitos. Naces, comes, bebes, te reproduces y mueres. No había otra expectativa, no había sueños, no se podía soñar en una esclavitud, no tenían cómo soñar, no había, porque eran esclavos y sus jefes medían todo lo que ellos hacían, sabían hasta dónde podían llegar. Uno de los propósitos principales que cuando Dios los saca de Egipto es que vayan a adorar a Dios, porque cuando comienzas a conocer de Cristo Jesús, comienzas a caminar en la luz y comienza el Señor a enseñarte muchas cosas maravillosas, y comienza a hacerte libre. Cuando el cristiano llega a los caminos de Cristo Jesús, cuando llegamos a los caminos de Cristo Jesús, lo primero que nosotros comenzamos a mirar es eso, que veníamos con unas ideas y veníamos con algunas cosas que en el mundo pensábamos que eran correctas. No le hago mal a nadie con X circunstancia, pero el Señor nos enseña, nos abre los ojos, rompe cadenas y nos enseña que ciertas prácticas, ciertas circunstancias no eran las correctas. Ahí Dios nos hace parte de su pueblo y hay una gran promesa, que como hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios y venimos a ser, por lo tanto, dice, coherederos con Cristo Jesús. Y ya somos parte de un pueblo. Antes que no éramos nación, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Dice la Biblia, nación santa. Y tú pasas a ser nación santa, pasas a ser pueblo de Dios, adquirido por precio de sangre de aquel que lo redimió de los pecados, lo redimió del mundo que vivía. Hasta ahí ya vamos bien, decimos gloria a Dios, vamos bien, es maravilloso lo que hemos vivido, pero de ahí el Señor quiere que vayas un poco más allá, y el Señor nunca se va a conformar en el grado que tú tienes en este momento de búsqueda. Yo creo que Dios siempre va a querer que vayas un poquito más allá. Está muy bien lo que haces, está muy bien lo que hacemos, pero el Señor quiere que avances un poco más. Amén.
no como aquel que le comentaron los milagros que Dios había hecho en un pasado, no como aquel que escucha y lee la palabra de Dios y mira los milagros, sino como aquel que vive esos milagros en su propia vida, como aquel que vive esos milagros en su propia familia, como aquel que vive esos milagros de prosperidad, de sanidad en su propia vida. Amén. Entonces el Señor siempre va a llevarnos un poquito más allá. Entonces el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, su mente había sido transformada porque ya eran un pueblo, ya no eran esclavos, pero ahora el Señor los lleva a conquistar, y ahí es donde el Señor dice, ahora quiero que sean unos guerreros, porque ya están libres, gloria a Dios, bien, estaban adorando ya a Dios, pero entonces ya necesito que ahora vamos a cambiar esa mente de pueblo para hacer una mente de guerreros, una mente de gente que va a conquistar. Pero aquí es donde quiero que vayamos en esta mañana, porque yo les decía, el título de esta enseñanza es incomodidad, y muchas veces va a pasar en nuestra vida que hay situaciones que nos van a incomodar, y hay situaciones que Dios va a permitir que pasen en nuestra vida, que nos incomoden, porque los seres humanos somos seres humanos y nos acostumbramos a cada situación, y nos acomodamos, y ahí estamos tranquilos, ahí estamos bien. El pueblo de Israel estaba acostumbrado en Egipto, porque de hecho usted lee la Biblia y ellos dicen, ay, allá estábamos mejor, cuando sabemos realmente que la Biblia dice, no, y quien siendo esclavo va a estar mejor. La mente de ellos se había acostumbrado, y cuando salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, se habían acostumbrado a lo que vivían, y el Señor siempre quiere que avancemos, y nosotros nos acostumbramos a vivir en la manera que vivimos. De pronto muchos tienen un salario y nos acostumbramos cuando Dios dice, ay, puedes conquistar un poco más. No está mal en esta recta final, ya en el último mes de diciembre 2023, le damos gloria a Dios. No está mal el trabajo que Dios te ha dado, y le agradecemos, y bendiga el Señor las personas que involucran esa empresa, las personas que involucran en ese trabajo, cada compañero. Dios bendiga a cada persona. Pero el Señor dice, puedes ir un poco más. ¿Qué tal si este 2024 puedes avanzar un poco más? Porque Jehová está contigo. Cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar, cuando el pueblo de Israel debía conquistar, su mente debía haber sido cambiada. Muchos, usted entenderá y leerá en la palabra, que muchos quedaron en el desierto porque debían ser renovados, y muchos aún todavía vivían pensando en cómo vivían antes, cómo vivían en lo cómodo que vivían en Egipto, que también era estresante. Entonces el Señor muchas veces viene a incomodarnos y permite circunstancias en nuestra vida que te incomoden. Y a nadie le gusta esto. Yo en esta mañana venía pensando y decía, voy a orar al Señor para que el Señor te incomode más. Muchos buscan que oremos para que el Señor abra puertas de bendición, y está muy bien, gloria a Dios. Pero la Biblia quiero que entiendas que también dice que Dios abre puertas, pero también hay momentos que se cierran puertas. Y a veces no lo comprendemos, y nadie quiere puertas cerradas. Yo creo que todo el mundo ora y quiere puertas abiertas. Nadie quiere una enfermedad, nadie quiere circunstancias difíciles. Pero Dios permite circunstancias en nuestra vida. Y me parecía gracioso, la verdad, esta mañana, porque decía, bueno, vamos a orar para que Dios te incomode. Te incomode en lo económico, te incomode en lo familiar, te incomode en tu necesidad de búsqueda de Dios. Para que te incomodes y digas, no, yo no estoy cómodo aquí, necesito avanzar un poco más. No me alcanza el salario que tengo, necesito avanzar un poco más. Necesito mirar otros horizontes que amplíen, no sé, mi perspectiva con respecto a lo laboral, con respecto a lo espiritual. No estoy dando mucho de lo que estoy haciendo en la iglesia, que hay una incomodidad que me lleve más allá. Y sonará gracioso esto, pero vuelvo y les digo, me parece gracioso decir que el Señor te incomode ahí donde estás, que el Señor te incomode para que tú busques un poco más de esa tranquilidad que tenemos. Sí, todo está bien, bueno, voy a la iglesia de vez en cuando y esto lo hago así de esta manera. Que el Señor permita que vengan circunstancias a tu vida muchas veces, no graves, que sabemos que la Biblia dice que el Señor no va a enviar cosas que no vas a poder sobrellevar. El Señor, juntamente con la situación que en algún momento se presente difícil, también dice que va a traer la solución. El Señor va a estar ahí, no te va a dejar. Pero sí le clamamos al Señor para que en algún momento, si estás tan cómodo, si estás tan relajado, que el Señor muchas veces te incomode un poco para que des un poco más. Amén. Dice la palabra de Dios que esa gente estaba en el desierto
Y a veces, como le digo, cuando ya estaban con su alimento, porque era lo único que ellos tenían en Egipto, que era el alimento, ellos estaban tan bien, que dice que estaban tan bien, que llegaron a pensar que la circunstancia que ellos tenían en el tiempo pasado fue mejor, mucho mejor que la que se encontraban en el desierto con el Señor. Prefirieron 1000 veces decir, estaba mejor en la condición que yo tenía antes de haber conocido del Señor. O sea, estaban tan acostumbrados a su situación que vivían, que no podían entender y ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y ahí es donde tenemos que nosotros clamarle a Dios, pedirle que nos abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, para poder comprender y entender, porque ciertamente las cosas que Dios tiene en nuestra vida son mayores, mucho más grandes que las cosas que en algún momento en el mundo te puede el mundo dar. Es una realidad, pero mucha gente vive cómoda, acostumbrada, en un mundo lleno de situaciones que aparentemente traen un poco de placer, creyendo que están bien, y no alcanzan a mirar lo que Dios tiene para ellos. Pero cuando experimentas lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, cuando en el camino de Cristo Jesús, como muchos que hemos avanzado o que conocen de Dios y han experimentado el verdadero amor de Dios, ya saben realmente que lo que tenían antes no era tan importante, no era tan maravilloso como lo pensaban, pero es una experiencia en Cristo Jesús, es un buscar a Dios cada vez más. Y muchas personas en el momento que no han experimentado ese verdadero amor de Dios, ese verdadero amor de pareja en Cristo Jesús, no en el mundo, sino en Cristo Jesús, esa verdadera prosperidad, pero en Cristo Jesús, esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento que dice que el Señor trae a nuestras vidas, aquellos que no lo han podido experimentar, lo van a mirar en un momento de la vida como algo que es mejor lo del mundo. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Estaban con su mente en el pasado, estaban con su mente viviendo en aquellas cosas que el mundo le podía dar. ¿Y el mundo qué nos puede dar? ¿El mundo qué le puede dar a un joven? Le puede dar placeres a través de circunstancias como amigos, sexo libre, alegrarse por unos momentos, fiestas. ¿Qué le puede dar? Disfrutar a través de embriaguez, de drogas, borracheras, placeres que en algún momento pueden parecer que eso es todo en la vida, que es lo más maravilloso. Pero realmente lo mejor, lo más maravilloso que puede un hombre en esta tierra obtener es la misericordia de Cristo Jesús y estar en sus caminos. No es lo mismo estar en un hogar cristiano que en un hogar que no conoce de Dios. Cuando era muy joven, miraba los matrimonios y recuerdo en una ocasión, estando en bachiller, que una profesora, que me recuerdo el nombre, llamaba la profesora Olga Ortiz, Dios la bendiga, nos habló de la sociedad y nos dijo: señores, nosotros muy jóvenes, en algún día de su vida ustedes se van a casar, mirando la situación que se miraba de los padres divorciados, de parejas que no duraban en ese entonces, que ya se miraba. ¿Quién quería casarse? Nadie quería casarse. Yo creo que fue el primero que le dije: no, casarse no, jamás, porque hay tanta circunstancia difícil, tanta infidelidad, porque eso era lo que vivíamos, que tú estás con tu pareja y tu pareja no te es fiel y te engaña, y tanta cosa que vivíamos en el mundo que uno decía: no, eso no me diga a mí, porque eso no es realidad. Cuando en Cristo Jesús viene a transformar toda esa situación y a decirte: sí es posible tener una esposa que te sea fiel en Cristo Jesús, sí es posible tener unos hijos que adoren al Señor, sí es posible tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, sí es posible que Dios, créeme, que Dios nunca te dejará en cualquier circunstancia que estés viviendo, pero comienzas a experimentar lo que Dios viene a traer a tu vida. Pero en ese momento, cuando no conocía de Cristo Jesús y miraba esa circunstancia, yo decía: no hay gente que ame, no hay gente que se preocupe por los demás, no hay esposos que sean fieles, no hay esposas que sean fieles, no hay empleados que sean honestos, no hay políticos que sean honestos. La gente siempre va a tirar para su lado, y eso era lo que el mundo me mostraba, lo que el mundo te muestra cuando no estás en Cristo Jesús. Pero hay una esperanza para el mundo, y la esperanza es Cristo Jesús. Amén. Entonces muchas personas en algún momento, como le digo, de tantas circunstancias que se vive, piensan que es algo normal vivir y actuar en la manera que ellos viven.
vivir placenteramente, tomar en estas épocas de decembrina que se viene, de vivir de la manera que ellos quieren, de adulterar como si fuera algo tan normal. Pero no, hermanos, yo les digo en Cristo Jesús, no se acostumbren a esas cosas. Como el pueblo de Egipto vivía acostumbrado en Egipto, diciendo el pueblo de Israel en Egipto, diciendo, allá estábamos mejor, allá comíamos carne. De hecho dicen comíamos carne, y no sé si comerían carne. Allá dice teníamos un techo, o sea, allá ellos creían que estaban mejor, cuando no eran, estaban esclavos siendo maltratados, golpeados. No había realmente el verdadero amor de Dios, no había realmente la confianza, la fidelidad, no lo había el maltrato, la humillación. Pero ellos estaban engañados, ellos decían, estábamos mejor allá que estar acá con Dios en el desierto. Y es lo que queremos en esta mañana, quiero transmitirles, iglesia, que no hay camino más maravilloso, sino aquel que está en los caminos de Cristo Jesús. No hay nada más maravilloso. Que hay un proceso, sí, que hay un proceso de conocer, hay un proceso de cambio, hay un proceso que te va a costar, porque la misma Biblia dice, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame, sí. Pero no hay nada más maravilloso que estar en sus caminos. No sabes la paz que Dios te entrega, la tranquilidad que Dios te da, la fortaleza. Los matrimonios en Cristo Jesús, nadie diría, no, son 100% perfectos. No son 100% perfectos. Yo creo que hay un índice de incomodidades por la cultura, por la forma de ser, pero créeme realmente que serán mucho más maravillosos que aquellos que no conocen de Dios, aquel que no sabe si su esposa, su esposo le es fiel o no le es fiel, aquel que hizo de su vida un adulterio algo normal, aquel que deja a sus hijos y deja su hogar y se va. Créeme que en Cristo Jesús las cosas son diferentes, porque es Jesús obrando, es Dios obrando en estos hogares. Entonces necesitamos a Cristo Jesús, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y es necesario muchas veces, y Dios nos guarda, y es muchas veces necesario que Dios nos incomode en ciertas circunstancias de nuestra vida. A veces duele, y te va a doler muchas personas que te van a decir las cosas. Y te van a decir cosas que a veces no te gustan oír. Dice por ahí, decía un dicho por ahí, escuchaba, decía, si no tienes un amigo que te diga tus defectos o qué debes cambiar, búscate un enemigo que sí te va a decir qué debes cambiar. Y realmente esto es así. Muchas veces te va a doler que alguien te diga te equivocaste, que alguien te diga debes corregir esto, que una situación te lleve de rodillas delante de Dios a llorar por cierta circunstancia. Y te va a doler, pero esas situaciones muchas veces, y creo en Cristo Jesús, que Dios las utiliza para que vuelvas tus ojos a Cristo Jesús. Y no solo vuelvas tus ojos a Cristo Jesús, sino que avances un poco más, le conozcas un poco más. Amén. Cuando las situaciones están bien en nuestra vida, y ustedes lo saben, y a nosotros, y nos ha pasado, cuando las situaciones están bien, no oramos con el mismo fervor y la misma fuerza que necesitamos, no oramos con esa misma pasión que cuando estamos pasando una dificultad. Entonces es necesario que Dios nos incomode, que Dios incomode situaciones para que te pongas a orar, para que te pongas a buscar de Cristo Jesús cada mañana, para que pongas a buscar la presencia de Dios y clames por el milagro que Dios está haciendo en tu vida, que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces es necesario, no le pongas tanto problemas, tanta circunstancia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Dale gloria a Dios. Dios está transformando a un pueblo que fue esclavo, lo está transformando en un pueblo libre, y cuando lo transforma en un pueblo libre, ahora el Señor lo quiere llevar a que sean soldados de Dios, guerreros valientes. Y eso es lo que te está transformando en un guerrero. Y el guerrero valiente deberá enfrentarse a cada circunstancia. Entonces Dios te está transformando y es necesario que sigas avanzando. No, Señor, a mí que no me pase esto. En este año que no me vaya a pasar cosas difíciles, Señor. En este año, pensando muchos, diciendo que no vaya a pasar la enfermedad. Señor, que no vaya a pasar la escasez. Señor, que no le vaya a pasar esto a mi hijo, que no vaya. Yo creo que todos anhelamos cosas maravillosas. Pero en algún momento de nuestra vida, yo diría, eso sonará gracioso, que incomode nuestra vida el Señor. Que te falte dinero para que tú pienses, ¿qué estás haciendo en tu vida laboral?
que tengas una incomodidad para que digas, púchale, yo puedo conquistar más en Cristo Jesús. Que te falte, que tengas sed y hambre por buscar la presencia de Cristo Jesús cada mañana. No anhelo nada malo, que Dios bendiga nuestros hogares, bendiga a nuestros hijos. Pero a veces es necesaria esa incomodidad, que te lleve a buscar de rodillas delante de Dios. Señor, bendice a mis hijos, guarda a mis hijos, Padre, guárdalos, libértalos de toda situación que estén viviendo, de todo lo que no conviene. Ayuda a mis hermanos. Un hogar que está a punto de separarse. Señor, bendice este hogar, fortalécelos, Padre. Que te levantes como esa atalaya, que te levantes a clamar. Nadie quiere eso. Nadie quiere la incomodidad. Pero vuelvo y te digo, iglesia, a veces es necesario. Es necesario para que tú avances y conquistes más. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no dice yo, y es una palabra que siempre se me acaba en mi vida. No es yo puedo, no. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Cristo es mi roca fuerte, en Cristo Jesús puedo avanzar más. Así que puedes avanzar, iglesia, si estás en este momento en un camino con Cristo Jesús y has avanzado, bendito sea el Señor, le damos gloria a Dios. Pero el Señor dice, te voy a llevar a otro nivel mucho más alto. Voy a llevarte más allá, a que los milagros que se narran en las Escrituras se miren en tu propia vida. Te voy a llevar un poco más allá. Que cuando tú saques una palabra y ores por alguien, haya sanidad. Te voy a llevar un poco más allá, pero necesito que no te acomodes ahí. Muy bien lo que has avanzado, muy bien cómo te has congregado, muy bien cómo has buscado de Cristo Jesús, pero debes ir un poco más allá. Te voy a incomodar un poco, dice. Créeme que yo te podría decir de parte, eso dice el Señor, te voy a incomodar un poco para que vayas un poco más allá. Porque quiero que cuando comiences a orar y comiences a clamar el milagro, Dios sea obrando a través de tus manos. Y es necesario. Más búsqueda, más presencia de Dios. Amén. No te dé miedo. Los guerreros no tendrán miedo, no tendrán temor a lo que se van a enfrentar. El pueblo, una mente esclava tendrá miedo a qué es lo que va a pasar en un futuro. Una mente esclava tendrá temor, ¿qué irá a pasar con nosotros? Un pueblo tendrá temor y dirá, púchale, y si nos atacan, ¿qué haremos? Pero unos guerreros dirán, no, vamos a conquistar. ¿Qué nos va a esperar en el 2024? Nos va a esperar muchas dificultades, diremos, en Cristo Jesús. Pero vamos a tener una mente de Cristo Jesús y vamos a comenzar a luchar y Dios nos dará la victoria. ¿Vendrán dificultades? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez habrán puertas abiertas de bendición, sí. Tal vez de pronto se nos cierren puertas, no sé, puede pasar. Pero lo que sabemos es que Jehová de los ejércitos estará contigo como lo ha estado todos estos años. Que Él es fiel y no te dejará. Y ahí estará contigo para darte la victoria en toda circunstancia. Pero como guerrero no tengo temor a lo que me vaya a enfrentar. Cada circunstancia la podrás pensar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en esta mañana le damos gloria a Dios, le decimos, Señor, permite muchas veces que circunstancias vengan a nuestra vida para que podamos conocerte más. Ya no te diré para qué, porque cada circunstancia, sino te diré, Señor, gracias, porque a través de eso tú me estás enseñando. Tú me estás llevando a nuevos propósitos, Señor. Hoy te damos toda la gloria. Quiero que esta mañana oremos un momentico, le demos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor. Queremos entregarte esta palabra en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, obrando. Gracias, Señor, y hoy te clamamos, Señor, tal vez lo que sería contrario a decirte, Señor. Que nunca nos pase nada. Que siempre estén puertas abiertas. Que todo esté, Señor, de bendición. Caminos allanados. Pero esta mañana decimos, Señor, si es necesario incomodarnos en ciertas circunstancias, que de pronto nos duele, que de pronto no es cómoda, Señor. Pero hoy te decimos como esos guerreros valientes, Señor, si es necesario para volver a buscarte con ese amor, con esa pasión, para llegar a niveles más altos. Si es necesario llegar a esos niveles más altos y hay circunstancias que tienen que pasar en mi vida, las voy a asumir, Señor. Ya no te diré cada circunstancia, ¿por qué a mí? Hoy te diré, Señor, gracias. Hoy te alabaré, Señor, te daré gracias, Señor, por cada día, cada circunstancia, cada situación. Porque cada situación difícil es para buscarnos, para encontrarnos más contigo, Señor Jesús. Hoy te doy gracias, hoy te pido, Señor, que tú bendigas a cada siervo, cada ministro, Señor, de esta iglesia. Que tú bendigas, Señor,
a todos, Señor, a las personas que asisten, Señor, que seas tú dándole la victoria en cada circunstancia. Hoy te clamo, Padre de los cielos, por ellos, Señor. Aún te clamo, Señor, para que si tú permites circunstancias difíciles, Señor, que cada circunstancia difícil que estén viviendo, Señor, sea, Señor, para llevarlos más a conocer de tu presencia, Señor, porque tú quieres ensanchar su tienda, Señor, porque tú quieres ensanchar, Señor, su fe, Señor, porque tú quieres llevarlos más allá. Hoy te clamo por cada siervo, cada ministro, Señor, para que cada circunstancia que estén pasando, que estén viviendo, Señor, tú permitas, Padre, que ellos te conozcan más, que ellos te busquen más, Señor, que después de cada dificultad, cada prueba, Señor, sean más grandes en su fe, Señor, sean hombres más valientes, Señor, sean más guerreros, Señor, que cada circunstancia que han vivido, Señor, cada experiencia los lleve, Señor, a conocer más de ti, más preparados para la vida, más firmes, Señor, en cada circunstancia, Señor, más fuertes, Padre, en la fe, más llenos de tu presencia, Señor. Hoy te clamo, Señor, para que seas tú, Señor, glorificándote en cada momento, Señor. Que en cada incomodidad que en algún momento sientan, Señor, es porque tú has dicho, Señor, que podrán entregarles mayores cosas, Señor, grandes cosas, Señor, mayores cosas de las que aún tenemos en este 2023. Tú eres capaz, grande y maravilloso para entregar, Señor. Ayúdanos, Señor, a conquistar. Ayúdanos a conquistar, Señor, en lo espiritual. Ayúdanos, Padre, a conquistar, Señor, en lo económico, en lo financiero, Señor, en la familia. Ayúdanos a conquistar, Señor, en la obra evangelística. Ayúdanos cada día, Señor, a conquistar más y más, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y como dijo el alfarero, Señor, en tu palabra, Señor, somos tu barro, Señor, tú eres nuestro alfarero, pero si fuese necesario, Señor, que esta vasija se vuelva a hacer porque necesita ser mejorada, estamos en tus manos, Señor. Pero no queremos acostumbrarnos, Señor, como el pueblo de Israel en Egipto, acostumbrarnos a vivir, comer, reproducirse y morir. No, Señor, yo creo que tú tienes más, que el propósito con Cristo Jesús es mayor, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomándonos en tus manos, Señor, y si es necesario, Señor, vuélvenos a hacer. Si cada día, Señor, es necesario una nueva palabra para nuestra vida, enséñanos. Abre nuestros ojos, Señor, al entendimiento de lo que tú quieres formarnos. Abre nuestros oídos a tu palabra. Enséñanos, Señor, porque nos equivocamos, Señor, porque cometemos errores. Pero queremos, Señor, cada día conocerte más. Cada día conocerte un poquito más, Señor. Conocer un poco más de tu presencia, de lo que tú, Señor, estás haciendo en este pueblo. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.